Hace más de 2000 años, Alejandro Magno creó uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendía desde Grecia hasta el noroeste de la India, ganándose la reputación de militar invencible y de ser uno de los líderes militares más grandes y exitosos de la historia. Existen muchas historias sobre las hazañas del ejército macedonio, pero algunas de las más extrañas son sobre cómo el ejército macedonio fue perseguido por lo que ahora se llaman ovnis. Teniendo en cuenta que en aquella lejana antigüedad solo las aves como las águilas o los buitres podían ser los objetos voladores más grandes del cielo, esta historia parece ser muy interesante. El primer informe de que algo inusual perseguía al ejército macedonio desde el cielo data del año 329 a.C. En ese momento, su ejército avanzaba hacia una ciudad enemiga en Asia Central, y era una gran procesión de hombres, caballos y elefantes. Según la historia, cuando intentaron cruzar el río Yaksar, ahora conocido como Sirdaria, atravesando Uzbekistán, Tayikistán y Kazajstán, por la noche fueron atacados desde el cielo por dos grandes escudos plateados que escupían fuego. Estos escudos asustaron tanto a los soldados y animales que pospusieron la travesía hasta el día siguiente. Es difícil saber si esto es cierto o es una historia tardía, ya que el primer recordatorio conocido de esto apareció solo en el siglo XX, en un libro sobre la historia de Macedonia del historiador Alexander Donskoy de Yugoslavia. Ahí fue notado por el entonces popular ufólogo estadounidense Frank Edwards, quien más tarde lo publicó en su libro Stranger Than Science, desde donde se extendió a otros libros. Edwards estaba seguro de que la historia era cierta. Alejandro Magno mencionó dos objetos extraños que se abalanzaron repetidamente sobre su ejército, hasta que los elefantes de guerra, los hombres y los caballos entraron en pánico, y se negaron a cruzar el río donde ocurrió el incidente. ¿Qué aspecto tenían? Su historiador los describe como grandes y brillantes escudos plateados, arrojando fuego alrededor de los bordes. Estas eran las entidades que vinieron del cielo y luego regresaron al cielo. En cuanto al escepticismo, otro historiador, Spencer McDaniel, escribió al respecto de esta manera. Edwards no cita ninguna fuente para ninguna de estas afirmaciones, y es poco probable que alguna vez haya tenido alguna. Su afirmación de que el ejército de Alejandro supuestamente vio grandes escudos plateados brillantes en el cielo no se parece ni remotamente a ninguna afirmación de ninguna fuente antigua existente sobre Alejandro Magno. Esta afirmación probablemente esté completamente inventada. Las fuentes antiguas sobre las campañas de Alejandro sí mencionan algún tipo de escudos de plata, pero no en el contexto de que algo pueda interpretarse razonablemente como algo relacionado con los ovnis. En cuanto a otro caso en el que los ovnis perseguían al ejército macedonio, el ufólogo italiano Alberto Fenoglio descubrió en alguna parte la siguiente historia, que supuestamente tuvo lugar en el año 332 a.C., en el apogeo del asedio de Tiro por parte de Alejandro Magno, durante su campaña contra los persas. La fortaleza no se rindió, sus muros tenían 15 metros de altura y estaban construidos con tanta solidez que ninguna máquina de asedio podía dañarla. Los tirios destruyeron a los mejores técnicos y constructores de máquinas de guerra de la época, e interceptaron en el aire las flechas incendiarias y proyectiles que las catapultas lanzaban contra la ciudad. Un día de estos, escudos voladores, como se les llamaba, aparecieron repentinamente sobre el campamento macedonio, volando en formación triangular, encabezados por un escudo extremadamente grande. El resto tenía casi la mitad de su tamaño. Había 5 en total. Un cronista desconocido los describió dando vueltas lentamente sobre Tiro, mientras miles de guerreros de ambos lados los observaban con asombro. De repente, un relámpago salió desde el escudo más grande, que golpeó las paredes y colapsaron. Siguieron más destellos y los muros y torres se derrumbaron como si hubieran sido construidos con barro, dejando el camino abierto para que los sitiadores se precipitaran a través de las brechas. Los escudos voladores se cernieron sobre la ciudad hasta que fue tomada por completo. Luego desaparecieron rápidamente en el aire y pronto desaparecieron en el cielo azul. Entonces, la primera historia cuenta cómo un ovni atacó al ejército macedonio, impidiéndoles cruzar.
pero los escudos de la segunda historia, por el contrario, ayudaron al ejército macedonio a ganar. Los críticos tampoco consideran este caso particularmente confiable. El mismo Spencer McDaniel escribió sobre él de esta manera: el único texto antiguo que se parece remotamente a lo que describe Fenolio está contenido en la historia de Alejandro Magno, de Quintus Curtius Rufus 43-25-26. Curtius escribe: en efecto, los tirios calentaron con gran fuego escudos de bronce, que al estar llenos de arena caliente y barro hirviendo, de repente fueron arrojados de las murallas de la ciudad, y ninguna plaga fue más temida que esta, porque cuando la arena al rojo vivo penetraba entre la armadura y el cuerpo, el hombre no podía sacudirla con ninguna fuerza, y todo lo que tocaba quemaba. Y los soldados, después de arrojar sus armas y destrozar todo lo que podía protegerlos, quedaron vulnerables a las heridas e incapaces de contraatacar. Creo que este pasaje se refiere técnicamente a escudos voladores durante el asedio de Tiro, pero los escudos son escudos reales, literales, hechos de bronce, y solo vuelan porque los tirios los arrojan a los soldados de Alejandro desde las murallas de la ciudad. Este pasaje claramente habla de una guerra de asedio defensiva, no de ovnis en ningún sentido. Fenolio pudo haber leído la declaración de Edwards de que Alejandro vio grandes escudos de plata brillantes. Pudo haber ido en busca de la fuente y pudo haber encontrado alguna versión del pasaje de Curtius, que describe a los tirios arrojando sus escudos durante el asedio de Tiro. Entonces, quizás malinterpretó gravemente este pasaje para referirse a los ovnis. Sospecho, sin embargo, que es más probable que Fenolio nunca haya leído ninguna de las obras de Curtius, que simplemente inventó toda la historia de Alejandro viendo escudos voladores durante el asedio de Tiro, únicamente como un adorno de la historia anterior de Edwards. Y su descripción solo tenía un vago parecido con algo que Curtius estaba describiendo. Gracias por ver el video, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.